Escuchando la voz también del vicepresidente de COGAM, del colectivo del LGTB en Madrid, porque queremos hablar del estado de la cuestión de la propuesta de ley de protección del colectivo LGTBIQ+. Esa proposición de ley orgánica de igualdad social de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales y queer. Esa protección de la realidad trans, esa no discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género y o características sexuales. Como veréis en esta ponencia, Santiago lo tiene muy claro, no debemos perder los orígenes, sobre todo esa memoria histórica de los que nos precedieron en esa lucha por esa igualdad sexual. Nos va a poner en este marco histórico, pero también va a hablar de las actuaciones, de la necesidad de la formación, de un marco legislativo igual en todas las comunidades autónomas, que nunca nadie se sienta desprotegido por un cambio de comunidad autónoma. Por lo tanto, muy interesante esta tercera y última ponencia en clave de igualdad y diversidad sexual con Santiago Rivero Cruz del COGAM. Gracias. Antes de comenzar a entrar en la ley en profundidad, me gustaría hacer un pequeño repaso por cuál es la situación que tenemos actualmente las personas LGTBI en España. En primer lugar, lo que tenemos es una disparidad legislativa, es decir, depende de cada comunidad autónoma. Tienen leyes que protegen a las personas LGTBI y otras que no la tienen. Hay comunidades autónomas en las que las mal llamadas terapias de conversión de la homosexualidad o la bisexualidad están penadas o están sancionadas y otras en las que no lo están. Hay comunidades autónomas en las que se protege a menores trans y otras en las que no. Por eso es necesario tener un marco legislativo estatal que siente una serie de mínimos de protección de nuestros derechos que luego las propias comunidades autónomas puedan terminar de desarrollar. Hay ciertos entornos donde se producen comportamientos o situaciones de LGTBI-fobia especialmente. Uno de ellos es el ámbito educativo, que de todas y todos he sabido, el acoso, el bullying, el ciberacoso, que también está tomando cotas importantes. Se da especialmente en los entornos en la ESO, bachillerato, un poquito menos en primaria, y es fundamental que actuemos en este aspecto, sobre todo formando al profesorado y al personal docente y de los centros para que sepan detectar y actuar cuando se producen este tipo de situaciones. Está también, por supuesto, la discriminación en el ámbito laboral. En ciertas empresas, muchas personas tienen que volver al armario para poder optar a ciertos puestos de trabajo y muchas personas trans, en especial las mujeres trans, ni siquiera pueden acceder a esos puestos de trabajo, sufriendo una tasa de paro de en torno al 80-85%. Luego seguimos sufriendo agresiones. Lo vemos en las estadísticas del Ministerio de Interior, las personas LGTB seguimos sufriendo agresiones por odio y es algo que hay que atajar, y además es muy importante también la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que cuando llegue una persona que ha sido agredida o física o verbalmente por ser LGTB, policía, guardia civil, etcétera, tengan las herramientas y los conocimientos suficientes para saber que es un caso de este tipo y darle el tratamiento adecuado. Luego, por supuesto, están las personas LGTB en el ámbito rural. Yo soy de un pueblo, aunque vivo en Madrid, llevo muchos años en Madrid, pero he crecido en un pueblo y evidentemente la visibilidad en los entornos rurales es mucho menor, salvo algunas excepciones y algunas campañas de algunos municipios pequeños, de pueblos con orgullo, etcétera. Pero es cierto que hay mucha menor visibilidad, mucho menor... los servicios no llegan de igual forma y muchas personas LGTB al final nos encontramos en la obligación de emigrar de nuestros pueblos y de nuestras localidades a ciudades más amplias para poder desarrollarnos plenamente como personas. Y luego también hay 3 colectivos dentro del colectivo LGTB que son especialmente vulnerables a mi punto de vista, que son las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, personas menores LGTB, aunque hemos hablado un poquito con el tema de la educación, y por supuesto también nuestras personas mayores que se encuentran en muchos casos en una situación de soledad extrema, en casos incluso en los que la familia les abandona por ser LGTB o en el que
tienen que volver a meterse en el armario cuando llegan a una residencia o no, los profesionales no tienen la formación suficiente para tratar con ellos en centros de día, etcétera. Bien, ¿cómo llegamos, digamos, en España a la situación en la que estamos ahora? Que para quien no lo sepa, estamos ante 3 leyes que hablaremos un poquito después de ellas, pero se están proponiendo, el actual gobierno llevaba en su programa de coalición 3 leyes, que eran la Ley de Igualdad de Trato, la Ley LGTBI y la Ley Trans, pero venimos de legislación anterior. España fue uno de los primeros países en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2005, con la Ley 13/2005, fue una promesa electoral del expresidente Zapatero y la cumplió al año siguiente de entrar en el gobierno, no sin polémica, no sin respuesta de cierta masa social, por decirlo de alguna forma, o élite religiosa y por parte de la prensa más conservadora. Y luego también tenemos la ley de rectificación registral de la mención relativa al sexo, que es para las personas trans, que se aprobó en el 2007, la ley 7/2007, que lo que hacía era reconocer el cambio en la documentación para las personas trans. Eso sí, pasando por un proceso de 2 años de hormonación y por unos requisitos psicológicos o psiquiátricos en el que un profesional tenía que acreditar que tenías disforia de género. Y esto hace unos años la propia Organización Mundial de la Salud ya lo retiró y optó por la despatologización total de las personas trans, tanto la OMS como la mayoría de los organismos internacionales. Bien, visto esto, lo que os había comentado anteriormente es que tenemos 3 textos. Uno es la Ley de Igualdad de Trato, que actualmente está ya en el Congreso de los Diputados, que se aprobó su toma en consideración. Ahora tiene que pasar por un proceso de enmienda en el que los grupos políticos hacen aportaciones y cuando se tenga el dictamen final con las enmiendas que se hayan incorporado, se votará en el Congreso y luego pasará al Senado. La Ley de Igualdad de Trato es una ley marco en la que se recogen no solo la discriminación hacia las personas LGTBI, sino también por razones de origen, por razones por ejemplo, de etnia, etcétera. Y luego tenemos la ley trans, que hay un debate más o menos intenso sobre algunos conceptos. Y por último tenemos la ley de igualdad LGTBI, que poca gente habla de ella porque no ha generado esa polémica en el seno del gobierno, pero sin embargo contempla elementos muy importantes, ¿no? Y vamos a pasar ahora un poco a hacer un pequeño repaso por lo que dice ese borrador, que como vais a ver también tiene consonancia con la situación que os he comentado anteriormente que vivimos las personas LGTBI en la actualidad. Hay que destacar en primer lugar una serie de definiciones que hacen en el artículo 4. Voy a intentar no ser muy jurídico, sino intentar bajar la ley a un plano más comunicativo, más real, ¿no? Porque no creo que sea el sentido hacer un análisis excesivamente jurídico. El artículo 4 habla de definiciones y esto es importante porque al recoger estas definiciones en un texto legislativo lo que se está haciendo es reconocer legalmente la diversidad y la realidad de las personas LGTBI y, por tanto, luego atajar ciertas discriminaciones o aprobar políticas públicas para ello. En los artículos 6, 7 y 8 se reconoce expresamente el apoyo de las instituciones a las personas LGTBI, lo cual es importantísimo. Y hay un elemento también en el artículo 10 muy importante y es que se habla de la realización de investigaciones y estudios para conocer cuál es la realidad de las personas LGTBI. Y esto es importantísimo porque es, digamos, el inicio para luego poder desarrollar políticas públicas de calidad, que al final es la misión que tienen las administraciones públicas. Otro de los elementos más importantes que contempla la ley es la creación de un órgano administrativo, que es un comisionado para la igualdad de las personas LGTBI, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales. Este comisionado tiene unas funciones muy concretas y además muy importantes. Por ejemplo, puede iniciar de oficio investigaciones sobre hechos que se estén dando de discriminación, puede emprender acciones judiciales, puede representar, lo veremos un poquito más adelante,
a personas que hayan sufrido discriminación por ser LGTB, y tiene también una misión de velar por el cumplimiento de las normas que protegen a las personas LGTBI. Además del comisionado, sería una figura, bueno, tiene una serie de adjuntos y demás, sería una figura que tendrían que, se nombraría desde el gobierno, se crea el Consejo de Participación de las personas LGTBI, que digamos engloba a personalidades y organizaciones que trabajan por los derechos de las personas LGTBI, y esto es importante para que el comisionado, digamos, tenga una parte, aunque este órgano sea consultivo, sí que tenga una visión de la realidad que vivimos las personas del colectivo. Luego se hace también una mención a la creación de un Centro Nacional de Memoria Histórica. Creo que es importantísimo el conocer nuestra historia, el conocer cómo hemos llegado a poder disfrutar de los derechos que hoy disfrutamos, el reconocer a nuestros mayores, a nuestras personas que dejaron la vida para que hoy las personas más jóvenes podamos tener derechos, y creo que un país que se precie hace mención a su historia, y la historia LGTB de España es historia también de España, ¿no? Y sobre todo también con todo lo vivido en la época de la dictadura y de la transición. En el título 2 de la ley se hace referencia directamente a las políticas públicas, se habla de una estrategia estatal para la igualdad de trato y la no discriminación que tiene que coordinarse con las estrategias que se desarrollen desde las comunidades autónomas. Esto es importante porque ya la ley te está hablando, es decir, es una ley en la que se están hablando de cosas concretas, de misiones concretas que encarga a los poderes públicos y que tienen que desarrollar posteriormente. Es decir, no es un brindis al sol, no es una ley vacía de contenido o un borrador vacío de contenido, sino que se encargan misiones concretas y además en apartados muy concretos. Se refuerza la protección hacia las personas del colectivo en ciertas situaciones o en ciertos ámbitos, como es el ámbito administrativo, es decir, el que el personal funcionario, el personal al servicio de las administraciones no pueda discriminarnos por ser LGTBI, el ámbito laboral, evidentemente, con la inclusión del ámbito LGTBI en los convenios colectivos, en la formación profesional, etcétera. En el ámbito de la salud, importantísimo el reconocimiento a la identidad de género de las personas, por ejemplo, y la realización de campañas específicas para personas LGTBI. Y el artículo 28 quizás hace quizás es uno de los más importantes porque prohíbe las terapias las mal llamadas terapias de conversión, que luego veremos que además hay un régimen sancionador al final en el que se establecen como faltas muy graves. También se establece en el ámbito de la salud una atención especializada a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Y por último, una protección integral a las personas intersexuales, garantizando todos sus derechos. Luego, en el ámbito de la educación, se tiene que incluir en los exámenes de acceso para el profesorado y demás personal la diversidad y la realidad de las personas LGTBI. Lo que hablaba anteriormente, es fundamental que tengan estos conocimientos para poder prevenir y atajar casos de acoso o de bullying. La formación del profesorado, y también se reconoce una cosa que en COGAN llevamos haciendo muchísimos años, que son los talleres en pro de la diversidad en los centros educativos. Es decir, se reconoce que se tienen que impartir formación teórico-práctica al alumnado para fomentar el respeto a la diversidad sexual y de género. Luego hay otro apartado en el que habla de la cultura, el ocio y el deporte, en el respaldo a creadores y creadoras LGTBI, a la cultura específica, a las creaciones que hablan de temática LGTBI. Esto es importantísimo para que sobre todo las personas más jóvenes tengan referentes en la literatura, en el cine, en la televisión, etcétera. Hay un apartado de deportes en los que se incluyen una política integral de cara a clubs, tanto a asociaciones deportivas, para que respeten los derechos de las personas LGTBI, reciban formación. En esto la Asociación Deporte y Diversidad y ADI son pioneros. Y también que se hagan campañas de sensibilización sobre la realidad de las personas LGTBI en el deporte. Y por último, que hay una cosa que me parece importantísima, y es que se reconoce también la prohibición de la verificación del sexo en las competiciones deportivas. Luego también hay una serie de medidas en el ámbito de la publicidad, los medios de comunicación social e Internet,
Y por último también en este apartado, digamos, de los ámbitos se reconoce también la diversidad familiar y la protección de los menores. Luego hay otro apartado que me parece muy importante, que también lo he comentado al principio, que es el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, y en el ámbito penitenciario. Aquí lo que se establece que es fundamental es la formación a estas personas para que puedan tratar en igualdad, para que nos puedan tratar en igualdad a las personas del colectivo. Y luego hay otro apartado sobre la acción exterior y la protección internacional, fundamental. Aquí hay dos partes, una parte para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, que en el que se les garantiza su derecho a la igualdad de trato independientemente de su situación administrativa, que es un avance. Evidentemente todavía nos falta avanzar muchísimo en políticas para lograr esa igualdad de personas migrantes y refugiadas, pero por algo se empieza en este marco legislativo. Y luego también se protege, por ejemplo, al personal de embajadas, consulados, etcétera, y también al de su familia, porque como sabemos, sigue existiendo muchos países donde la LGTBI-fobia no es solo social, sino que también es institucional. Me voy quedando sin tiempo y no quiero dejar de mencionar en el tema de la protección y la reparación. Se reconoce que la Administración actuará de oficio en los casos en los que tenga conocimiento de situaciones de LGTBI-fobia, declara la nulidad de los actos y negocios jurídicos que sean discriminatorias. Y hay una cuestión muy importante, y es que siempre que la persona interesada, la persona discriminada, así lo acepte, puede ser representada bien por el comisionado que hemos mencionado anteriormente, bien por asociaciones, partidos políticos, sindicatos, etcétera. Y se establece también un pequeño apartado en el que se habla de que se va a regular una reparación para las víctimas de la guerra civil y del franquismo que sea por razón de orientación sexual o identidad de género. También se habla de la violencia intragénero, de violencia intrafamiliar en pareja del mismo sexo. Se habla también de la protección a los menores en casos de este tipo de violencia. Y luego, por último, antes de entrar en la parte sancionadora, habla de colectivos o personas de especial vulnerabilidad, que son los menores, prevención del acoso y las agresiones. Hablan también de las personas con discapacidad, elaborar material adaptado a estas personas y importantísimo, formación a cuidadoras y cuidadores. Habla también de personas extranjeras que se les garantiza, como he dicho, el derecho a la igualdad de trato, independientemente de la situación administrativa. Y habla también de las personas mayores en relación con las residencias y centros de día especialmente. También menciona el ámbito rural, la promoción de la visibilidad y el acceso a todos los servicios, y luego por último también a las personas intersexuales, en la que establece una atención integral, sanitaria, laboral, etcétera, y también un caso que en el caso de que nazca una persona intersexual, esto tiene un desarrollo un poco más extenso, pero así resumiendo, si sus padres de mutuo acuerdo deciden no registrar ningún sexo para esta persona, puede aparecer en blanco en la documentación. Y por último, establece un apartado que a mí me parece el más importante, porque es con el que se lucha contra la discriminación real, que es el de las infracciones y las sanciones. Establece tres tipos de infracciones, que son las leves, las graves o las muy graves. En leves tenemos, por ejemplo, expresiones vejatorias, insultos, no colaborar en casos de investigación. Se establecen sanciones de entre 200 a 2.000 euros y prescriben a los 9 meses. Luego tenemos las graves con multa de entre 2.001 euros y 10.000 euros con 2 años de prescripción, y por ejemplo pues estarían aquí contempladas la implantación o el impulso de la discriminación laboral o la denegación de derecho a ciertos servicios por ser una persona LGTB. Por último tenemos las infracciones muy graves, que van desde los 10.000 euros hasta los 150.000 euros, con una prescripción de 3 años, y entre ellas se encuentran, pues, por ejemplo, las represalias por haber presentado una queja ante una situación de discriminación, el hecho de organizar, promocionar, etcétera, las mal llamadas terapias de conversión, el elaborar, difundir o usar material didáctico que discrimine a las personas LGTB en los centros educativos. Esto sigue pasando, por ejemplo, en algunas facultades de Derecho o con algunos profesores que se amparan en la libertad de cátedra, y, por ejemplo, pues, utilizar criterios discriminatorios para
acceso al empleo. Así, grosso modo, este sería, digamos, haciendo un repaso por lo que es la situación que sufrimos o que vivimos las personas LGTBI todavía en España y cómo esta ley también vendría al menos a poner sobre el papel legal, que es el primer paso para erradicar esta discriminación, todas estas situaciones que venimos viviendo. Por eso, desde COGAM consideramos que es fundamental que esta ley, junto con las otras dos leyes, la Ley de Igualdad de Trato o la Ley Cerolo que le llaman, y la Ley Trans, asuman, avancen en su trámite parlamentario, porque desde luego con estas leyes nos convertiríamos en uno de los países más avanzados del mundo en materia de igualdad LGTBI. Por mi parte no tengo nada más que deciros. Agradeceros vuestra atención y también agradecer a la organización que haya contado con nosotros. Nada más y muchísimas gracias.